La montaña nunca le había preguntado a Elijah Crow. Para el amor, solo resistencia. Por casi 40 años, le había dado exactamente eso. Él vivía solo en una pequeña cabaña que él mismo construyó. Con sus propias manos, donde los pinos se mantuvieron cerca como guardias silenciosos, y el invierno se prolongó más de lo debido. La nieve llegó temprano, el viento cortaba fuerte y el frío le enseñó una regla simple. El calor se ganó, no se esperaba. Abajo en el valle, la gente lo llamaba él. Hombre de montaña. Dijeron que sus hombros fueron moldeados por hachas y tormentas, y la voz era tan baja porque no tenía a nadie hablar con él. La mayoría de la gente lo trataba como las crestas de arriba, sólidas, distantes y difícil de alcanzar. No se preguntaron mucho sobre su corazón. Si lo hicieran, supuse que era tan duro como el granito. Bajo sus botas. Elías no discutió con nada de eso. Había aprendido hacía mucho tiempo que necesitar gente podría quebrar a un hombre. La soledad le hacía sentir más seguro. Podía confiar en sus manos, sus herramientas y la constancia. Ritmo de las estaciones. Sin embargo, a medida que pasan los años, amontonadas, las noches comenzaron a sentirse más tiempo. El viento sonaba más fuerte. La cabina se sentía demasiado silenciosa, como si el silencio en sí mismo estaba presionando. Entonces, una carta llegó. Estaba arrugado y olía mal. Un poco de tinta y polvo. Elías se paró en su mesa y lo leyó. 2 veces, no porque fuera largo, sino porque las palabras le resultaron extrañas. Vida. La carta ofrecía matrimonio. Organizado más por necesidad que por amor. La mujer vendría a él y a cambio él le daría un hogar, comida y seguridad. No fue escrito como una historia de amor. Fue escrito como un acuerdo. Elías lo aceptó con la misma calma con la que dio un tormenta que se avecinaba. Se dijo a sí mismo que hacía sentido. La soledad había comenzado a resonar. Más fuerte que el viento en la noche, y tal vez una mujer bajo su techo calmaría eso. Sonido. No se dijo a sí mismo que tuviera esperanza. La esperanza era algo peligroso. Podía hacer que un hombre sea descuidado. La carta describió a la mujer en pocas palabras. Líneas. Ella era viuda, tranquila, acostumbrada a dificultades, dispuesto a venir a la montañas por una vida que prometía un poco de suavidad. Y Laiche dobló el papel y lo colocó en el bolsillo de su abrigo de lana. Dijo: el arreglo mismo sería justo, aunque nunca hiciera calor. En él. Por la mañana se suponía que llegaría, él. La montaña despertó bajo un cielo pálido. Escarcha. Se aferraba a los bordes del mundo como vidrio fino. Elías estaba parado afuera de su cabina más tiempo de lo habitual, escuchando un sonido que no había escuchado en años. Otra presencia humana. Se dijo a sí mismo. No esperar mucho, no imaginar. Risas en la cabina o largas charlas de el fuego. La expectativa se convirtió. Decepción, y la decepción había. No hay lugar en una vida basada en la supervivencia. Aún así, sus ojos seguían volviendo a la sendero estrecho que cortaba los árboles. Cuando finalmente apareció el carro. Parecía demasiado pequeño para un tiempo tan largo. Viaje. Se movía lentamente, ruedas crujiendo sobre el suelo helado. Y Laiche se quedó quieto mientras se acercaba, como si cualquier movimiento podría provocar un sentimiento de él. No entendía. Entonces la mujer renunció.
Ella no era lo que él se esperaba. Era delgada, pero se mantuvo firme. Firme en el camino irregular. Su vestido estaba desgastado pero limpio. Su cabello oscuro estaba presionado cuidadosamente, incluso después del duro trabajo. Paseo. Cuando levantó la vista para encontrarse con en él no había miedo, solo tranquila, como si ya hubiera hecho las paces con la vida por delante. Esa calma inquieta. Él se presentó simplemente. Su voz era suave pero segura, y agradeció a él por conocerla como si fuera amabilidad, no obligación. Y Laiche sintió, pero las palabras se le quedaron grabadas. Su garganta. Estaba acostumbrado a hablar con la montaña, al viento, a sí mismo. Hablar con una persona era como usar un músculo que no había tocado en años. Él tomó su bolso sin pensarlo y ellos comenzó a caminar hacia la cabaña. Y Laiche comenzó explicando la vida en la montaña. La forma en que un hombre explica el clima, donde estaba el agua. Dibujado, cómo se mantenía el fuego, que los senderos eran seguros y podían girar. Mortal sin previo aviso. Habló en frases cortas y cuidadosas, tratando de mantener. Su tono era claro. Ella escuchó sin interrumpiendo. Ni una sola vez cuestionó él o quejarse. Ella tomó en cuenta cada detalle. Como si importara, como si quisiera hacerlo. Estancia. Dentro de la cabaña, el fuego crujió bajo. El espacio estaba ordenado, pero desnudo, construido para la función, no para la comodidad. Elías puso su bolso cerca de la pared y señaló una pequeña habitación al lado de la principal. Espacio. Dijo que sería suyo. Le dijo. Ella con voz firme esperaba. No más de ella que el trabajo compartido y espacio compartido. Sin romance, sin dulzura. Promesas, ninguna ilusión. No miró a ella cuando lo dijo. Temía que él podría sentir decepción y responsable de ello. Pero ella sorprendió. Él. Ella sonrió. No brillantemente y no tontamente, pero con tranquilidad. Comprensión que se instaló en la habitación. Como calor. Ella le dijo que no tenía. Venía buscando un cuento de hadas. Ella había venido por un lugar al que pertenecer y por un hombre que cumplió su palabra. Esas palabras se quedaron con. Lo mantuvieron más tiempo del que debían. Eso. Noche, la montaña se oscureció temprano. El viento presionaba contra las paredes de la cabina. Elías estaba acostado en su cama y escuchaba sonidos desconocidos, pasos suaves, el cierre cuidadoso de una puerta, el firme ritmo de otra persona respirando bajo su techo. Esperaba que la sensación molestarlo, ponerlo inquieto. En cambio, ocurrió algo más. ¿Por qué? Por primera vez en años, el silencio se hizo presente. No me siento vacío. Días seguidos con un ritmo cauteloso, como dos desconocidos. Aprendiendo a compartir el mismo sendero. Sin pisarnos los pies unos a otros. Y Laiche la observó en silencio. Esperaba. Torpeza, errores, miedo, pero ella se movió por la cabina como si tuviera. Viví lo suficiente para saber cómo adaptarme. Aprendió a usar la estufa rápidamente. Trataba sus herramientas con respeto. Cuando ella hicieron preguntas, fueron reflexivos. No dudo. Y cuando ella habló de su pasado, lo hizo sin amargura. Ella reconoció la pérdida como un hecho, no como una herida. Ella quería mostrarle al mundo. Elías se dijo a sí mismo que no buscara más, no leer significado en pequeñas cosas.
Cosas, no darse cuenta de cómo dejó una taza, calentándolo cerca del fuego cuando él. Volví del frío, sin darme cuenta. Como vio su hombro herido. Se endureció y ajustó el trabajo más pesado. Sin decir una palabra. ¿Por qué esto? El matrimonio no tenía como objetivo cambiarlo. Estaba destinado a perdurar. Sin embargo, el cambio llegó. De todos modos, silencioso como la nieve cayendo en él. Noche. Llegó tan suavemente que no lo vio. Hasta la mañana cuando el mundo parecía diferente y no podía explicar por qué. Elías encontró permanecer en la mesa más tiempo del que. Como siempre, escuchándola cuando ella hablaba. Él. Noté la suavidad en su risa. Cuando algo pequeño la divertía. Él. Noté la fuerza en su silencio cuando. No hacían falta palabras. Una noche, la tormenta aullaba afuera y el fuego ardía. Bajo. Ella lo miró y le preguntó sobre la cicatriz a lo largo de su mandíbula. No como ella. Quería curiosear, pero como si quisiera entender. El recuerdo surgió en él. Antes de que pudiera empujarlo hacia abajo. Y para su propia sorpresa, empezó a hablar. Él le contó una historia que nunca le había contado. Alguien. Su voz era áspera, sus palabras lentas y algo en lo profundo de su pecho se sentía apretado. Mientras él hablaba. Ella no se inmutó. Ella no intentar arreglar lo que no se puede arreglar. Ella simplemente escuchó, firme y en silencio. Cuando terminó, ella le dio las gracias. Confiando en ella. Esa simple phrase impactó. Lo golpeó más fuerte de lo que debería. Lo hizo. Le hizo sentir algo que había olvidado como. Para sostener. Calidez. La primavera no llegó. De repente, en la montaña. Llegó. Lento, como si no estuviera seguro de que lo fuera. Bienvenidos. La nieve todavía se aferraba a la sombra. Lugares, escondidos en las grietas entre rocas y árboles, pero el aire se suavizó. Día a día. Las mañanas llevaban una fina luz que no cortaba tan nítidamente como antes. Y la Ichecro notó el cambio. Más en sí mismo. Se despertó antes del amanecer y se quedó quieto escuchando. Durante años, las mañanas. Había comenzado en un silencio roto solo por el viento o el chasquido del fuego apagándose. Ahora se oían otros sonidos. Una tetera. Siendo puesto en la estufa. Un paso cuidadoso. Por el suelo. Una respiración silenciosa de la habitación de al lado. Por extraño que pareciera, los sonidos se convirtieron en la parte más tranquila de su día. Durante la mayor parte de su vida, Ilaiche creía que la soledad era fuerza. Necesitando. Nadie quiso decir que nadie podía dejarlo, no. Uno podría fallarle, nadie podría romperle. Lo que tanto había trabajado para mantener. Juntos. La montaña le había enseñado. Esa lección temprana y bien, pero la mujer que acudió a él resfriada. El acuerdo comenzó a deshacer esa creencia. Sin intentarlo. Lo hizo simplemente. Quedándose. Sus días llenos de trabajo. El tipo que nunca terminó realmente en él. Montaña. Repararon una cerca en invierno. Las tormentas habían azotado. Se despejaron. Ramas pesadas del sendero donde la nieve. Habían quebrado árboles viejos. Removieron la tierra. Para un pequeño jardín en un solo lugar. La luz del sol persistió por más tiempo. Y la Iche trabajó. Como siempre lo había hecho, firme y tranquilo. Pero. Ahora no estaba solo. La observaba. Manos mientras trabajaba. Eran capaces. Manos, rápidas y cuidadosas. Ella no.
Se apresuró, pero no perdió el tiempo. Allí había una gentileza en la forma en que ella manejaba. Incluso las tareas más difíciles. Como si respetara la tierra en lugar de luchar contra ella. Cuanto más Elías se dio cuenta, cuanto más algo se agitó dentro de él. No era solo admiración, era miedo. Admiración. Acercó a un hombre. El miedo le advirtió lo que podría costar la cercanía. Ella habló. Más ahora, todavía no mucho, pero suficiente para llena el espacio entre ellos. Señaló. Como la niebla se asentó abajo sobre él. Árboles por la mañana. Ella mencionó cómo el arroyo sonaba diferente cuando el hielo se rompió. Una vez, mientras estaban parados cerca de la cabaña, observando las nubes moverse lentamente a través el cielo. Dijo suavemente que debía. He estado sola por el todo este tiempo. Años. Ella no lo dijo como si quisiera culpar. Lo dijo como si fuera verdad. Las palabras. Se apretó el pecho. Nadie había. Nombró su soledad en voz alta. La gente en el valle lo había llamado fuerte. Ellos lo llamaron salvaje. Lo llamaron duro. Nadie preguntó qué le hacía a un hombre pasar décadas hablando solo con el viento. Elías no dijo nada. No confiaba. Su voz con esa verdad todavía. Lo intentó. Para mantener la distancia. Se recordó a sí mismo. El matrimonio había comenzado por necesidad y debería seguir siendo práctico, pero la practicidad falló cuando se dio cuenta. Pequeños cambios en la cabina. La mesa. Estaba previsto para dos, incluso en los días que hablaba. Pequeño. Su abrigo estaba colgado más cerca de la fuego para que se seque más rápido. Un segundo. Una manta apareció en su silla sin una palabra. No fueron grandes actos, sino llevaban el peso de la preocupación y el cuidado suavizó los lugares que había mantenido congelados durante años. El momento decisivo llegó en un día que debería haber sido normal. Elías fue más lejos por el sendero que era habitual revisar sus trampas. La nieve había se derritió lo suficiente como para volver el suelo resbaladizo. Y parches de barro ocultos bajo finas láminas de hielo. Pisó mal cerca de un lugar que había cruzado cientos de veces antes. Las botas resbalaron, su cuerpo se retorció. Cayó fuerte contra una roca oculta. Disparo de dolor. A través del agudo y repentino. Su aliento lo dejó con un jadeo áspero. Su hombro. La sangre quemada y caliente se extendió bajo su camisa. Se quedó allí mirando fijamente a la ramas arriba. El cielo roto en pedazos por agujas de pino. El miedo se apoderó de mí. Él, crudo y desconocido. Sin miedo a muerte, miedo de dejarla sola. Él se obligó a levantarse, con los dientes apretados. Cada movimiento arrastrando dolor a través de su cuerpo. Cada paso hacia la cabaña se sentía como fuego bajo su piel. Cuando él finalmente llegó a la puerta, su fuerza se rindió. Se desplomó en la puerta. Como un hombre del doble de su edad. Ella estaba allí. En un instante. El sonido que hizo fue. No fue un grito. Fue un jadeo entrecortado, como algo dentro de ella se abrió. Entonces ella se movió con calma y determinación. Ella lo jaló. Adentro, lo acostó y se puso a trabajar. Como si ya lo hubiera hecho antes. Ella limpió la herida. Presionó el paño contra la sangre. Ella hizo todo lo posible para. Le puso el hombro
Sus manos estaban firmes. Incluso mientras el miedo brillaba en sus ojos. Elías entraba y salía de la oscuridad. Entre las olas, sintió su presencia. Cerca. Escuchó su voz, suave pero firme, diciéndole que se quede quieto, diciéndole. A él no le permitieron dejarla con este desastre de hombre. Las palabras deberían. Lo han enojado. En cambio, lo hicieron. Sentirse querido. Cuando se despertó más tarde, el dolor se convirtió en un dolor profundo. La cabaña. Estaba oscuro. El fuego ardía abajo. Ella se sentó. Cerca, con las manos apretadas, los ojos rojos. Por la preocupación. Ella levantó la vista en el momento en que él se agitó como si no se hubiera permitido descansar en absoluto. Ella le ayudó a beber agua. Sin burlas, sin regaños, solo cuidado. Y Laiche se quedó mirando el techo y me di cuenta de que nadie me había cuidado nunca. Así lo hago. No por obligación, no como pago, pero porque no podía soportarlo. La idea de perderlo. Recuperación. Lo obligó a permanecer en silencio. Lo obligó a aceptar ayuda. Despojado de la impotencia. Lejos del duro caparazón que llevaba como armadura. En aquellos días tranquilos, ella hablaba más de su pasado. Ella le contó su primera. El matrimonio le enseñó resistencia, no amor. Vivió años sintiéndose invisible, como una sombra en su propia casa. Cuando ella se convirtió viuda, aprendió la soledad en un lugar lleno de gente podría sentirse peor que soledad en un vacío. Por eso, ella vino. No porque lo esperara. Felicidad, sino porque ella quería. Honestidad. Una vida donde el silencio era real. No es falso. Y Laiche escuchó, su pecho apretado. Confesó con voz áspera. Que él nunca esperó que ella cambiara. Cualquier cosa. Se preparó para el espacio compartido. No compartía la vida. Él planeaba para supervivencia, no conexión. Ella miró. Lo tranquilizó y le dijo que sí. No llegó a ser soportada. Ella llegó a pertenecer. Esas palabras exigían una elección. Y Elías había construido su vida evitando decisiones que involucraban a otras personas. ¿Cómo? Su fuerza regresó, saltó completamente. Reclamó la montaña. Flores silvestres. Empujado a través del suelo descongelado. Aves. Regresó a los árboles. El aire olía. De tierra mojada y promesa. Con la tierra. Al despertar, su vínculo se profundizó. Reía, a veces, sorprendido por la sonido. Elías comenzó a imaginar un futuro. Eso era más que supervivencia. Un futuro. Con tardes compartidas junto al fuego, una calidez que no tenía nada que ver con llamas. Entonces la montaña los puso a prueba. Todo empezó con voces en el camino. Elías salió y vio movimiento. Entre los árboles. Hombres del valle. Subió hacia la cabaña, cargando bolsas. Y papeles, con expresiones que no pertenecía aquí. Viejos instintos surgieron en el rápido. Proteger, alejar, parar. Solo. Él le dijo que se encargaría de ello. Le dijo que considerara irse antes. Las cosas se pusieron peligrosas. El dolor en ella. Los ojos le dolían más profundamente que la herida. Antes. Ella pudo responder, los hombres llegaron a la. Claro. El líder levantó un doblado documento como un arma. Dijo que la tierra ya no era de Ilaiche. Un ferrocarril. Quería una ruta a través de la montaña. El valle decidió que el reclamo de Elías no era válido.
Válido. La cabaña era su vida. Cada tabla cortada por sus manos. Cada invierno. Sobrevivió aquí. Elías les dijo que se fueron. No se movieron. El líder. Advirtieron que regresarían con más hombres. Si Elías no hubiera bajado a firmar. Elías se giró para decirle que hiciera las maletas y se fuera. En algún lugar seguro. Ella se puso a su lado. En cambio, ella no se escondió. Se quedó de pie. Lo suficientemente cerca para que sintiera su fuerza. Ella hizo una pregunta sencilla. ¿Dónde estaba su prueba? El líder la despidió. Ella no se movió. Por primera vez. Y Laiche sintió alivio al estar de pie con alguien. En lugar de solos. Los hombres se fueron con amenazas, pero dejaron atrás el miedo. Eso. Por la noche, la cabaña se sentía apretada. Y Laiche se quedó mirando la mesa, tratando de luchar. Periódico sin voz. Dijo que lo haría. Manejarlo sola. Ella puso documentos viejos delante de él y le dijo la verdad. Necesitaba una voz. Le dijo que se fuera. De nuevo. El dolor regresó. Ella preguntó si empujar a la gente era su forma de manejarlo. Miedo. Elías se dio cuenta de que estaba parado donde estaba. Siempre lo tuve, de espaldas al mundo. Solo. La miró y vio lo que él perdería. Admitió que no sabía cómo pertenecer a alguien. Ella le dijo. Ella no estaba pidiendo perfección. Ella le pidió que dejara de excluirla. Y Laiche asintió. A la mañana siguiente, ellos bajaron la montaña juntos. Él. El valle observaba. Elías se sentía pequeño entre gente, pero ella caminaba con paso firme al lado. Él. Dentro de la oficina, comenzaron a circular mentiras. Grieta bajo preguntas. Un hombre mayor. Recordó la presentación de Elías. La presión aumentó. La verdad salió a la luz. La amenaza se rompió. Salieron de la oficina. Juntos. Afuera, y Laiche se detuvo y la miró. Dijo que estaba contento de que ella se quedó. Ella dijo que nunca quiso